Las disculpas del caso, chicas, tuve problemas técnicos. Se dice que toda teoría pedagógica surge de un conjunto de fuentes en las que se cristaliza el pensamiento y la acción. Es decir, de que estas teorías no surgen de alguien que dijo, ay, vamos a inventarnos algo. No, surgen en base a la historia, en base a los acontecimientos por los que ha atravesado la humanidad, en base a las investigaciones que se va realizando y en base a los resultados de estas investigaciones que han venido dándose, ¿verdad? Dice que sobre esta fuente se edifica el sistema particular de concepciones y prácticas propias de los actores sociales de un tiempo y un lugar determinado. El currículo se nutre de un conjunto de fuentes correspondientes a dominios de las ciencias como son la filosofía, la epistemología, la psicología, la sociología, la antropología y la biología, de las que derivan sus principales concepciones. Es decir, que el currículo que nosotros tenemos actualmente no solamente se basa en nuestra realidad, sino que se basa en la realidad de otros contextos, se basa en la historia de la educación y sobre todo retoma diferentes áreas o diferentes ramas de la ciencia, ¿verdad? Entonces el objetivo es tratar en la medida de lo posible de que ese currículo esté completo y que se aborden todos los aspectos importantes que se necesitan nutrir para lograr desarrollar un aprendizaje significativo en nuestras niñas y niños. Dice que los principios generales, dice que con base en sus fuentes, el currículo nacional de El Salvador se fundamenta en los siguientes principios generales: integridad, que se organiza en función del educando como ser humano integral, es decir, con sus áreas de desarrollo biopsicomotor, cognitivo y socioafectivo, las que son interdependientes y requieren de un tratamiento equilibrado en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Enfatiza en el desarrollo de las estructuras y procesos intelectuales en los que los valores personal y socialmente positivos en la búsqueda y consolidación de la identidad de la persona, comunidad y nacional. Es decir, que con los principios de nuestro currículo lo que se busca es fortalecer, ¿verdad?, a los educandos en todas las áreas del desarrollo. El área cognitiva, la cual tiene que ver con nuestros procesos de pensamiento, como nosotros, como el niño, cómo se le enseña al niño o al estudiante a resolver problemas, a ser autónomo, a ser crítico, analítico. También tiene que ver con su desarrollo biopsicomotor. Cuando hablamos de biopsicomotor, pues obviamente ya sabemos, ¿verdad?, que se refiere a los procesos biológicos en cómo se va dando lo que es el dominio de motricidad fina, gruesa. Asimismo también lo socioafectivo, lo cual tiene que ver con las emociones, con el impacto que la educación tiene en el área afectiva del niño y cómo esto le permite al niño desenvolverse en la sociedad y en los contextos en el que él se desarrolla. Asimismo, ¿verdad? Pues entonces se busca lo que es que se desarrollen procesos intelectuales que le permitan al alumno adquirir una identidad personal, pero que se involucre también en su comunidad, ¿verdad? Entonces, este es el principio general de nuestro currículo. Dice que otro elemento es el protagonismo y dice que se centra en el educando como actor protagonista y constructor de sus aprendizajes, los que por naturaleza son intransferibles, es decir, que lo que se busca es que el estudiante sea quien adquiera los aprendizajes. Nosotros los docentes, ¿qué vamos a hacer? Utilizar las diferentes herramientas para ayudar a estos alumnos a desarrollar, ¿verdad?, al máximo sus potencialidades, sus capacidades y estos aprendizajes que surjan de manera natural, que se logren aprendizajes significativos de los niños haciendo uso de herramientas creativas e innovadoras. Y estos aprendizajes son intransferibles. ¿Por qué? Porque una vez uno los adquiere, puede compartir con alguien, sí, los conocimientos. El docente va a compartir los conocimientos con la persona, pero
lo que uno aprende, eso ya es algo que queda para uno. Entonces, porque cada persona tiene su forma de aprender, de entender las cosas. Entonces, por eso son intransferibles, porque yo asimilo los conocimientos que el docente me transmite de una forma, pero hay otro estudiante que lo da a entender de su propia forma, porque cada quien adquiere los aprendizajes de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje. Asimismo, dice que se debe considerar el aprendizaje un proceso personal que se da en interacción con la experiencia sociocultural previa y en el desarrollo. Como sabemos, nosotros vivimos en una comunidad, tenemos una comunidad en la que nos desenvolvemos al igual, ¿verdad? Nuestros niños, niñas tienen las comunidades donde ellos viven, cada comunidad tiene su propia cultura, su forma de desarrollarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar nosotros de adaptar nuestras prácticas o nuestras herramientas metodológicas a los contextos y realidades donde ese niño se desenvuelve. Dice que también enfatiza en el aprender a aprender, reconocer que el aprendizaje antes que un producto es un proceso. Cuando hablamos de aprender a aprender es tomar en cuenta lo que ya se tiene, pero pero adaptarlo, ¿verdad? Uno sabe que los alumnos tienen conocimientos previos, pero posteriormente nosotros tenemos que enseñarles ellos los alumnos siempre van a tener como conocimientos base sobre determinadas temáticas. ¿Por qué? Porque nosotros desde que estamos en la casa vamos adquiriendo conocimiento. En la casa adquirimos conocimientos, o el niño adquiere conocimientos sobre hábitos higiénicos, el niño adquiere conocimientos sobre rutinas, el niño adquiere conocimientos sobre objetos de la casa, adquiere conocimientos sobre los animales, en fin, adquiere conocimientos en su hogar sobre una infinidad de temáticas, ¿verdad? Lo que pasa es que esos niños no saben que son conocimientos los que ha adquirido. Entonces, cuando nosotros venimos y empezamos a poner en práctica y a combinar lo que el niño sabe con lo que nosotros le vamos a enseñar, entonces ahí el niño está aprendiendo a aprender, está aprendiendo a utilizar lo que ya tiene con lo que yo, docente, le voy a enseñar. Entonces es como combinar esos aprendizajes previos de los niños con los aprendizajes teóricos que yo, docente, le voy a transmitir. Luego dice que también es importante que el maestro sea un facilitador y guía de los aprendizajes, y es el que va a enseñar a aprender al niño, ¿verdad? Entonces, el maestro es el que adquiere como no directamente el protagonismo, sino que es el que transmite el aprendizaje. El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser el niño, porque él es el que los va a adquirir esos aprendizajes. Pero nosotros docentes nos convertimos en la guía de esas niñas y niños para que sean ellos luego quienes plasmen, ¿verdad? Ya en sus realidades, en sus contextos y en la sociedad en general, esos conocimientos que nosotros les vamos transmitiendo. Experiencia, actividad y trabajo. Dice que toma como eje las experiencias de los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades de conocimiento, crecimiento y desarrollo asumidas como fuentes de aprendizaje. Es decir, que nosotros retomamos, ¿verdad?, lo que nuestros alumnos traen de su casa. Entonces, y luego, ¿qué hacemos nosotros? Adaptamos nuestras cartas metodológicas, nuestras estrategias, nuestras herramientas en función de lo que los niños ya saben, ya conocen, con el objetivo de transmitir, ¿verdad?, aprendizajes significativos a nuestros estudiantes, aprendizajes que les permitan a ellos adquirir habilidades, capacidades y sobre todo conocimientos teóricos para que luego ellos los pongan en práctica en sus contextos. Dice también que orienta la tarea pedagógica de maestros y maestras para estructurar y organizar la actividad creativa, productiva y reactiva de alumnos y alumnas. Es decir, que nosotros los docentes debemos organizarnos
tenemos un programa de educación parvularia. Entonces, el docente de educación parvularia tiene que revisar las cartas metodológicas que aparecen en el programa de educación inicial. Más sin embargo, el mismo currículo establece de que es flexible, entonces no significa que lo que está escrito ahí lo tenemos que hacer tal cual está escrito ahí. No, el currículo de educación inicial y de parvularia es nada más una guía que nos orienta a nosotros sobre qué es lo que vamos a hacer, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros indicadores que vamos a trabajar en la jornada de aprendizaje. Más sin embargo, es flexible y nosotros podemos hacer las modificaciones acorde a lo que nosotros queremos enseñar. Puede ser que en el programa de educación inicial o en el programa de parvularia estén establecidos actividades que sabemos nosotros que no se pueden implementar debido a la realidad en la que se desenvuelven nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El tema que vamos a desarrollar lo vamos a adaptar y vamos a utilizar los indicadores que sugiere esa planificación que está ya establecida en nuestro programa de educación inicial. Más sin embargo, nosotros tenemos la libertad de elegir de qué manera vamos a alcanzar esos indicadores, esos objetivos que nos van a permitir a nosotros desarrollar el área personal social, el área de expresión, comunicación y representación y el área de relación con el entorno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Utilizar las planificaciones que están ahí, darles una revisada, más sin embargo vamos a utilizar o las vamos a hacer tal cual aquellas que nosotros consideremos que se están adaptadas a nuestra realidad. Pero si nosotros consideramos que esas cartas didácticas que están establecidas en el programa de educación inicial pueden modificarse o pueden transmitirse los conocimientos de diferente manera, entonces nosotros podemos adaptarlo, porque el currículo de educación inicial, que es algo que vamos a ver más adelante, establece que es flexible, que puede adaptarse, porque se sabe que cada alumno o cada comunidad educativa, ¿verdad?, tiene sus propios contextos, sus propias realidades. Entonces es importante que nosotros docentes conozcamos la realidad de nuestros estudiantes y en base a eso ver cómo vamos a desarrollar nuestras jornadas de clase. Dice que también prioriza el trabajo creativo en los niveles y manifestaciones como elemento de humanización y dignificación, como fuente de conocimientos y como generador de valores socialmente útiles. Es decir, que aquí nosotros tenemos que convertirnos en personas creativas, en personas que independientemente el nivel educativo en el que nosotros nos vamos a desenvolver, porque la creatividad no solamente debe ser algo del docente de educación inicial y parvularia, no, la creatividad es algo que nosotros, los seres humanos, ya traemos de manera innata, y los docentes en cualquier nivel que se encuentren deben de ser creativos, innovadores y ver la manera en cómo ayudamos a transmitir los aprendizajes, no de manera monótona, no de manera aburrida, sino buscar estrategias, ¿verdad?, que nos permitan a nosotros transmitir siempre los mismos conocimientos que ya están establecidos, pero de una manera en que el estudiante los asimile, los comprenda, los analice y sobre todo que les sirvan, ¿verdad?, que sean aprendizajes significativos y que le transmitan valores, conocimientos a estos estudiantes. Asimismo dice que enfatiza en la formación científica, tecnológica, investigativa y creadora de las diferentes ramas para forjar alumnos y alumnas creativos, productivos, críticos, auténticos, con voluntad, capaces de analizar y resolver problemas. Es decir, que se basa en la ciencia. Se basa en la ciencia, perdón por los problemas tecnológicos. A veces uno toca sin querer, ¿verdad?, las teclas y ya salen otras cosas. Dice que enfatiza en la formación científica, tecnológica, investigativa y creadora de las diferentes ramas. Es decir, que nosotros vamos a adaptar, ¿verdad?, nuestras herramientas pedagógicas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a basarnos en herramientas científicas, en las teorías que existen.
Y nosotros no podemos ser de un solo modelo. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que queramos transmitir, así vamos a determinar qué modelo educativo o teoría educativa vamos a utilizar. En una carta didáctica pueden haber muchos modelos. ¿Por qué? Porque nosotros los vamos a adaptar en base a lo que queremos realizar o obtener de una jornada de clases. Entonces, si yo voy a transmitir conocimientos a mis alumnos sobre cualquier tema, tengo que buscar en primera, ¿verdad? Que esos conocimientos transmitan algo científico, tener en práctica también los recursos tecnológicos, buscar la manera, ¿verdad? En cómo, qué estrategias me convierto en un investigador o un docente investigador cuando no me quedo nada más con lo que está ahí en el programa escrito, no, sino que vengo yo y busco la manera cómo transmitir siempre los mismos conocimientos, siempre alcanzar los mismos indicadores, los mismos objetivos, pero de una manera diferente, de una manera creativa, adaptando lo que es la psicología, la ciencia, la tecnología, la filosofía, en fin, adaptando todas las ramas que existen a esa situación de aprendizaje en particular que yo, docente, voy a desarrollar con mis alumnos y alumnas, y lo voy a hacer de manera creativa. ¿Para qué? Para desarrollar también en mis alumnos creatividad, lograr que mis alumnos se conviertan en personas críticas, auténticas, con voluntad y que sean capaces de analizar y resolver problemas. Y esto es algo que en nuestra educación se ha fallado bastante. ¿Por qué? Porque los alumnos en su mayoría no han desarrollado lo que es el pensamiento crítico, analítico. ¿Y esto por qué? Porque como hemos venido de una educación bancaria en donde era el maestro quien sabía, quien era el que tenía los conocimientos y lo que él decía así era, pues entonces esas son las consecuencias de la educación bancaria en nuestro país, que tenemos alumnos que no son capaces de analizar ni tan siquiera un párrafo, un simple regloncito, se les dificulta entender. Entonces, por eso ustedes, docentes de educación inicial o futuras docentes de educación inicial y parvularia, tienen que siempre buscar la manera de cuando se están desarrollando las planificaciones didácticas, que estas planificaciones, esas temáticas que nosotros vamos a realizar con nuestros alumnos y alumnas, pro, produzcan en nuestros niños creatividad, que les produzcan la curiosidad, que les produzcan a ellos la intención de decir, ¿y por qué o para qué? ¿De qué es esto? ¿Por qué surgió esto? O sea, que sean niños capaces de pensar, no solamente que se queden con lo que yo les estoy enseñando, porque si bien es cierto, yo puedo ser el docente, pero eso no significa que lo que yo le estoy transmitiendo al niño o la niña, eso sea lo correcto, porque recuerden, como dice un refrán, para llegar a Roma no solo hay un camino. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera, cómo hacemos que ese niño llegue a Roma de la manera que a él se le facilite más. Porque yo puedo buscar que el niño sea crítico, analítico, que sea conocedor de su realidad, que aprenda a resolver problemas. Ajá, pero tengo que tomar en cuenta que ese alumno, si bien es cierto, mi estrategia metodológica me va a funcionar con uno, hay otro alumno con el cual no me va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, docente, tengo que hacer uso de las diferentes ramas, áreas de la educación que existen, y ser creativa, crear, ¿verdad? La manera para que todos mis estudiantes adquieran los aprendizajes en base a la creatividad y en la manera en que yo desarrollo las jornadas educativas con mis niños y niñas.